Bienvenidos de nuevo al episodio de IDEWO Art, donde entrevistamos a diferentes personas relacionadas con el mundo del arte. Hoy tengo conmigo un artistazo, que es Leo de la Rosa, es muralista, artista plástico, profesor y explorador incansable de las formas, los colores y de las causas que importan. Estudió en la Esmeralda, se sumergió en el arte clásico de Florencia y hoy combina técnicas pictóricas con mensajes poderosos sobre la naturaleza y el medio ambiente. Vamos a charlar sobre su camino, su estilo, lo que significa vivir del arte en México y bueno, que nos cuente un poquito su historia. Bienvenido, Leo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pues bueno, vamos a empezar por el principio. Dígame. Todo artista tiene un principio y un momento en el que su cabeza le hace clic y dice, quiero ser artista. Cuéntanos cómo fue, o sea, en qué momento te diste cuenta, con qué edad, que lo tuyo era el arte. Creo que todas las personas como que en algún momento de su niñez saben qué les gusta en la vida. O sea, todo mundo tenemos como alguna afición, ¿no? Como que el típico niño que hace pastelitos de lodo y pues si lo desarrolla se puede convertir en un buen chef, ¿no? Eh, no sé, están todos los niños que les gusta dibujar y pues yo era uno de esos. Ujú. Y muchas veces estos niños, pues por cómo van creciendo en sus vidas, en su desarrollo escolar, pues van dejando porque la realidad los absorbe, los aborda y pues otros niños los seguimos como dibujando y nos quedamos clavados en eso porque así es como concebimos nuestra realidad. Y creo que fue desde ahí, o sea, como que siempre me había gustado pues hacer representaciones de las cosas que veía. Eh, Como que como anécdota como tal, es que a mí me encantan los dinosaurios, toda la vida me han gustado. eh, en general, siempre me ha fascinado. Creo que es una cuestión por el tema de la naturaleza. Creo que también por ahí empezó de ahí un poco la fijación con los temas que tengo ahorita. Quizás es como algo así como que yo pensaba cuando era niño es que eran los verdaderos dueños de la tierra, ¿no? Que nosotros vivimos como 2 minutos en el reloj de la vida de la naturaleza, de la tierra, perdón, y ellos duraron millones de años, ¿no? Y para mí era como increíble y fascinante, y los tamaños y los colores que ni existían, y yo quería como ver cómo los representábamos. Y me la pasaba dibujando dinosaurios. Parte de eso es que quería ser paleontólogo, ¿no? Ajá. Pero me di cuenta más bien como que con el tiempo que no era como tal los dinosaurios en sí, era el dibujarlos, el hacer las plastilinas, el hacer como las maquetas, o sea, toda la representación pues artística, porque yo tenía mis libros, veía los dibujos, los documentales y me fascinaba todo ese mundo, pero es la representación artística de todo eso. Y pues también dibujaba animalitos, a las personas, mundos medievales, espaciales, etc. Entonces como que en sí era más allá por el tema del arte, el dibujo. Ujú. Y creo que más o menos por eso era como había empezado. Yo no sabía, como tal, porque todavía era muy pequeño, que existía la carrera de artes. Para mí lo más cercano era lo que ejercía mi papá. Mi papá era arquitecto. Entonces, lo que veía que él hacía, que era dibujos Ujú. con planos, tintas, lápices y todo como muy geométrico, pues eso es dibujar, ¿no? Eso es dibujar, claro. Entonces dije, pues voy a ser arquitecto también. ¿Y porque claro, nadie de tu familia me has contado antes que venía del mundo del arte? O sea, la arquitectura sí que tiene mucha relación. ¿Cómo se lo tomaron en tu familia? Pues mira, fíjate que como tal, mi familia tiene unas vertientes muy amplias de derecho, o sea que muchos son como o abogados, otros pues están como más orientados a la contaduría, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y otros pues como que sí han variado un poquito. Estaba el tío oveja negra de la familia, que era el diseñador gráfico. Ok. O sea, pues imagínate como que en ese entonces, ¿no? No, Así pero que como es los... curioso porque te lo pregunto, porque Ajá. el arte, como que es el arte en todas sus vertientes, ¿no? Diseño gráfico, pintor, lo que sea, escultor, siempre es la oveja negra de la familia, ¿no? Por así decirlo, como el que se ha ido de ser abogado, de ser arquitecto, de Ah. ser médico. Por Sí, eso un te pregunto. poquito. Te digo, este tío que era como la oveja negra, te digo, es que, o sea, diseño gráfico en los 70s, 80s, que cuando estaba estudiando la carrera él, pues era algo así como súper nuevo y ahí es donde aplicaba la frase, ¿no? Te vas a morir de hambre y eso. Y él era el único que estaba estudiando algo relacionado a algo más cercano a las artes. Ujú. Para cuando yo empiezo pues, a crecer y como
a dedicarme más, él me llamaba mucho como a su despacho. Él ya tenía su estudio de diseño gráfico y en ese entonces todavía la publicidad se hacía a mano. Ujú, Apenas estaba entrando Mac y todo el diseño claro. de computación. Entonces, cuando yo iba a su estudio, veía como todas sus cajas de colores y los formatos gigantescos, sus pinturas, El pinceles, todo lo que se paraíso. hacía, El ajá, paraíso. exacto, lo que se hacía antes a mano. Sí. Y apenas empezaba a traer su primera Mac para empezar a hacer como, era la Mac 2 me acuerdo, que era la de Ajá, colores. sí. Y apenas estaba entrando el Photoshop de la primera generación. Y más o menos tenía una orientación, pero me encantaba ver cómo hacían las botellitas pintadas a mano, los agaves. Él se dedicaba mucho al tema de, em, eh, ¿cómo se dice? Como el arte publicitario como para las marcas de tequilas, Ujú, puros, etc. Como cosas un poquito más de línea alta de consumo. Entonces me encantaba ver eso y ahí fue como empecé a aprender un poco más como de técnicas, ujú, porque él me jalaba mucho esa parte. Y yo veía también que lo que estudió en la universidad era así como dibujo al desnudo, no sé, como técnicas de pinturas, ujú. sanguinas, etc. Entonces ahí fue cuando me empecé a acercar un poquito más y ya descubrí que existía la carrera como tal. A partir Okey. de la secundaria dije, yo quiero dedicarme al arte y ya no quiero volver a tener tareas de números, tareas de químicas, tareas de nada. Quiero que mis tareas sean de dibujar, de pintar y etc. Pero sí Estudiaste en la costó. Esmeralda. Sí, ¿Y, en qué te especializaste? ¿Y por qué te especializaste en eso? O sea, ¿cómo empezó tu trayectoria? Claro, de lo que empezaste a lo de ahora ha cambiado bastante, ¿no? sí, fíjate que sí fue un poquito complicado entrar porque, pues bueno, las mentes creativas y las ciencias no necesariamente se llevan muy bien. Exacto. Sí se puede. De hecho, no me costaba trabajo, pero creo que también te gana un poco esa parte de la ensoñación y este mundo pues onírico del Ujú, arte. Entonces te empiezas a descuidar las cosas, las materias, y me quedé un cuarto año en mi preparatoria, ¿no? ujú, Ya estaba empezando a especializarme para el área 4. Estaba en la UNAM, en CCHSUI, y me iba a meter a la escuela de la ENAP en ese entonces, ahora se ujú. llama FAD, en Xochimilco. Y pues los de la UNAM de preparatoria tenemos pase directo a la universidad que queremos si cumples con todo. Y yo no cumplí, me quedé Bueno, por una materia. Y me pero dio te mucho dejaron te coraje. dejaron en algún momento, ¿no? O No me sea, el dejaron, o sea, esfuerzo, me ¿no? mandaron a mi segunda opción Ah. y era filosofía. Me gustó muchísimo, me encantaba también la filosofía, me sigue gustando. Tenía una maestra de la preparatoria que me abrió como el panorama de la semiótica y creo que también eso es algo muy Tiene que ver, importante ¿no? Yo que creo que se utiliza mucho en la pintura también, que creo que puedes utilizarlo. sí, bastante sí. Mm, Es que, no sé, allí ella como que lo inducía mucho al tema de las artes. Nos traía pinturas, películas. Entonces, todo lo que veíamos de filosofía era sobre las artes plásticas. bien. Entonces, esta maestra fue como uno de mis pilares también para que empezara a formarme teóricamente, digamos. Entonces, como no me quedé en la primera opción que era artes, me mandaron a filosofía. Me iba bastante bien hasta eso. Me gustaba mucho y le entendía bien a todo. Pero siempre estaba ese cosquilleo de es que Ujú. quiero dibujar, que quiero pintar. Esto que estoy entendiendo lo puedo interpretar en dibujo, una pintura, en mural. Pero pues no estaba en el área incorrecta. Un buen amigo que tuve ahí en la universidad me dijo, pues ¿por qué no te metes a la Esmeralda? Yo, ¿qué es eso? Bueno, pero mira, Sí, no sabía que existía como tal. Pues porque yo toda mi vida había estado enfocado claro, en las artes plásticas, pero en la UNAM, que era pues como que el sí, panorama que claro. conoces, ¿no? Y me dijo, pues es que es el Centro Nacional de las Artes, está en Churubusco-Tlalpan, y así, pues que no nada más se hace ahí como la feria del libro cada año y se la pasa cerrada todo el año. Entonces, pues me fui a ver qué es lo ¿Qué que, era, que no? pedían. Y pues fue así como amor a primera vista porque pues era una escuela mm, todo totalmente fuera de lo convencional. O sea, todos los salones, había salones redondos, tenían cúpulas, los escalones estaban pintados, había como pintura derramada en los pasillos, era así como... No tan tradicional como otras, ¿no? Quizá. Sí, digo, las escuelas de arte siempre son Siempre se les alternativas, pero aún así era algo totalmente raro y diferente
que la UNAM, que ya la conocía porque Ujú. tenía mis amigos allá, o me iba a veces de chismosa a tomar clases de oyente. Y también por ahí me empecé a hacer un poquito más de formación, pero em, la Esmeralda tenía otra cosa que no sabía, es un no sé qué, un exotique Sí. raro, que era única. Entonces, pues, no sé, como que me lo enfoqué y lo descarté. Y fíjate que tuve ahí un conflicto porque justo lo que me habías comentado, o sea, ¿qué tanto te apoya la familia para todo esto? Mm, Mi familia toda la vida me ha apoyado en mis gustos, siempre, siempre, siempre. Lo que no hemos tenido en general siempre ha sido como las posibilidades económicas como para poder hacer lo que queramos siempre, ¿no? ujú. Ah, yo no quiero hacer esto, ahora esto, ¿no? No, y algo que me ha gustado muchísimo, agradezco muchísimo es de la parte de mi formación personal, es que tengo que trabajar por las cosas Ujú. que quiero. El esfuerzo. Sí, y porque así a nosotros como que jamás nos han podido regalar nada. No porque no quieran, sino pues porque no hay las posibilidades, ¿no? Claro. Pero eso también te No, hace igual como muy... te hace madurar también antes, te hace saber que las cosas requieren esfuerzo y que no se consiguen así al toque, Exactamente. ¿no? Sí, pues nos hace muy resilientes. Mm, Mis hermanos son personas muy fuertes que no se rinden para nada, ujú. trabajan y si no tienen de esto, sacan de otro lado. Entonces, ha sido la vida tan buena en ese sentido, que también esa vida tan de esfuerzo y de honestidad que llevan, les ha sabido regalar lo que han, Ujú. bueno, pues Lo que han querido, trabajado. ¿no? Que lo Ujú. han conseguido trabajando. Ajá. Entonces, pues ahí fue donde también, cuando yo les digo, me quiero cambiar de carrera, Te así dicen, como de, ¿qué? pero ya estás en esta, es gratis, o sea, pagas como quién sabe cuántos centavos por tu semestre, o sea, lo único que tienes que es ir como a cumplir y te dan tu certificado y ya, y pues acabas a pagar, te vas a cambiar, empezar de cero y es como, es una locura, ¿no? Para ellos. Entonces, pues dije, no, no quiero. ¿En qué año lo dejaste? Fíjate que yo estaba ya en la universidad, en filosofía, ya estaba a la mitad de la carrera. A la mitad. Ajá. Hay Sí, mucha gente que se da cuenta a mitad de carrera que se quiere cambiar, ¿eh? yo me di cuenta desde Sí, antes de entrar. claro, antes de entrar, total. Pero la cuestión acá es de que dije, bueno, pues voy a cumplir con esto. Si salgo bien en las materias, me dan mi cambio luego, porque pues si tienes buen promedio, te cambian, ¿no? Ujú, Pero tenía esta ansiedad, ¿no? Como de quiero irme ya a artes. Me sale esta oportunidad de entrar a la Esmeralda con esta noticia de este amigo. Y la que era mi asesora de la carrera, tenían un programa en ujú. filosofía, pero no era la de CEU, de la ciudad, estaba en Acatlán. Tenían un programa de filosofía increíble a nivel internacional, me gusta muchísimo, y teníamos asesores del último año, de los chicos que estaban ya Ujú. concluyendo sus estudios, y asesoraban a los chicos de primer año, los que apenas estábamos entrando, Sí. y nos iban como induciendo cómo hacer mejores ensayos, métodos de investigación, tener un mejor léxico para los trabajos y los proyectos que teníamos que entregar. Entonces, como que en promedio no llegabas con nada, sino que tus calificaciones de materia ya no eran como de vas a pasar o de panzacito, de Ujú. panzazo, ¿no? Ya eran de calificaciones de 8 para arriba. Entonces, la que era mi asesora de la carrera en ese entonces, estaba juntando su dinero para poderse ir a una beca que había ganado a Francia de filosofía. Y le estaba contando, así de que, pues que me quiero cambiar de carrera. Está muy padre, tú eres muy bueno aquí, pero pues sí te veo más en artes. Así como le dije, no, pues sí, pero pues no puedo cambiarme, ¿no? Porque pues no tengo dinero para hacer el examen. Era casi nada de dinero, o sea, pero como estaba pues en la escuela y con Claro. mis posibilidades no trabajaba en ese entonces no tenía como dinero para pagar. Me dijo, toma. ¿Te lo dio? Y así como, ¡Guau! cómo? O sea, como, Sí que confío en ti. ajá, así como, pues toma, luego me lo pagas, ya cuando entres a la escuela. Y dije, pero es que es un examen, no sabes si voy a entrar, ¿no? Y yo dije, no, o sea, tú hazlo, yo confío en ti. Y le dije, Qué o sea, bien, ¿no? creo que si ella no me hubiera dado Yo para creo mi que en la vida hay inscripción, ángeles de vez en cuando que te aparecen, ¿no? Como la profesora que decías, esta sí, persona, y supongo que a medida de que pasa, luego me contarás otra historia que también sí, sí, entiendo que sí, era como un sí. angelito, ¿no? Yo platico de todas estas personas que me han, pues se me han presentado y pues sigo, con muchos de ellos en contacto porque no, si no fuera por ellos no estaría acá. Claro. Entonces, esta persona
que me ayudó, ahora también es maestra en el CENAR, donde ahora doy clases, Sí. y me da muchísimo gusto seguirla viendo y sigo estando como totalmente agradecido por esa pequeña oportunidad que, pues, o sea, por esos pesitos que no tenías para Total. poder hacer el examen, ella me los dio y si no hubiera sido por ella, no hacía el examen. Qué bien. Y a la primera me quedé. Entonces hice el examen a la universidad y No falló su apuesta, ¿eh? no, y de hecho me sorprendió bastante porque pues yo iba como pues con toda la actitud, ¿no? Así como, sí, sí, sí. Y me sorprendió mucho porque no tuve tiempo de estudiar porque estaba en las dos carreras. Ujú. Tenía la intención de hacer las dos carreras, pero, ay, son como Demasiado, ¿no? muy demandantes. Las dos son muy demandantes. O sea, la escuela de filosofía te exigía estar leyendo, no sé, 3, 4, 5 libros a la semana. Claro. Entonces, estar trabajando, haciendo ensayos y artes es lo mismo. Tienes que dedicarle tiempo Mm. a trabajar en tu taller, etc. Entonces, pues tuve que dejar filos, pero no sé, o sea, cuando yo entré a hacer el examen, me sorprendió muchísimo porque está dividido en 3 etapas, cuatro por así decirlo, Ujú. porque tienes que hacer una carpeta de trabajos antes. Entonces, significa que ya tenías que ser artista antes de Claro. entrar a una escuela de arte. Tienes que presentar tu portfolio, ¿no? Por así. Sí, es como si fueras a pedir trabajo. Ajá, como Sí. quiero entrar a esta escuela, este es mi currículum. Literal, hay que hacer como una Tienes que semblanza, demostrarlo, claro. exactamente. Entonces, se me hizo muy sorprendente, bonito, también que todo lo que me preguntaban ahí, que no tuve tiempo de estudiar, o sea, era Ujú. todo lo que ella sabía. Todas las vanguardias, todos los periodos artísticos, todos los autores, todo lo... Es que eh, cuando te gusta algo, te lo aprendes sin estudiarlo. sí, fíjate que me quedó muy, muy grabada una frase de un profesor de la ENAP, ahora FAD. Digo que a veces me iba de Okey. chismosa a tomar clases de oyente. Veo. Le comenté que quería entrar a una de artes, ¿no? Y pues él era bastante especial. Era uno de los hermanos Castro Leñeros, son bastante famosos en México, Ujú. pintores. Y me comentó algo muy, ¿cómo se puede decir? Como muy impersonal, pero tenía total razón. Dice, es que, ¿qué tanto quieres hacer esto, no? O sea, porque te gusta dibujar, pintar y así. Pero es que tienes que vivir de esto. Tienes que consumir, vivir, ir a recitales, ir a obras de teatro, ver películas. O sea, no nada más es como, Tengo el me don y ya gusta, está, ¿no? Claro, exactamente. Dice, si quieres hacer esto, esto es un estilo de vida. claro. Esto no es un gusto, ¿no? Yo Ujú. dije, tienen total razón. Sí. Y me dio mucho gusto que cuando entré a hacer mis exámenes, no me fue difícil, porque es algo que ya lo hacía, porque te Claro. gusta. O sea, te preguntaban cosas sobre cine de arte, te preguntaban acerca de danza, que también es algo que me gusta mucho, de danza clásica ballet, Ujú. y preguntaban cosas que no pensarías que te preguntarían en un examen de colocación de la Universidad de Artes, pero sin embargo la sabía. Y entra la primera. Cuando entro a la escuela me dijeron que había personas que habían intentado el examen Muchas 3, veces. 5 años, un chico que lo intentó 9 años, o sea, Mm. bueno, creo que a Sí. la quinta yo creo que ya hay algún tema de que no eres aquí, ¿no? Sí. Pero, o sea, sin embargo, pues entró la primera oportunidad y dije, wow, o sea, creo que voy bien. Creo que va, Y sí. fue de ahí Es el destino, ¿no? ajá. Y bueno, o sea, como que mis papás dijeron, bueno, pues ya estás en donde quieres, ahora sí, échale ganas. Y me contaste que, bueno, estudiaste, ¿te especializaste en qué? A ver, cuéntame que eso no me lo has terminado de contar. Mira, yo entré a la escuela de alguna manera. Pues sí me puse como un plan también como neófito, de que dije, Ujú. bueno, tengo que aprender, ¿no? Porque muchas personas también cuando entran allí, como te decía, Dicen, ya estoy, ¿no? Ya estoy, pues ya. ya Órale. soy artista, Claro. ajá. Y muchos te digo que ya tienen que tener su carpeta, y muchos tienen muchos años de trayectoria incluso. Ujú. Yo pues me había equivocado de carrera, bueno, no equivocado, sino estaba en otra carrera, entonces mis trabajos eran poquitos los que tenía, aun cuando estaba yéndome de chismos a la otra escuela, mis trabajos no eran como tantos, ¿no? Entonces mi experiencia artística era la básica, Limitada, sí. de alguna manera. Y había gente que venía papás que estaban inmersos en la cultura desde hace toda su vida, ¿no? Entonces Ujú. tenían muchísima experiencia, incluso habían viajado a los museos de todos los países para poder ver en vivo las obras de las que estaban hablando, etc. Es como que hay una disparidad muy enorme de conocimientos y aptitudes. Ujú. Y pues bueno, dije, bueno, yo
pues, Yo tengo lo mío, ¿no? Ya, ajá, cada y uno, claro. también pues es una Sí, escuela, venimos a aprender, ¿no? eso. Entonces, yo no sabía pintar cuando entré. O sea, Ujú. yo hacía mis trabajos, eh, pues así como autodidacta de alguna Como te manera. salía, sí. Sí, había tomado por ahí algunos cursillos, así, por ahí en algún lugar. Pero, o sea, como tal formal, la materia de pintura jamás la había llevado. Entonces, eh, yo iba porque me gustaba dibujar. Y Ujú. quería hacer gráficas, y quería hacer cómics, y quería hacer escultura, y etc. Entonces, cuando entro allí, el maestro que era de bidimensión, en ese entonces no era como tal pintura, pintura. Pues era una persona que era novata, o sea, era como que su primer generación de alguna forma. Ujú. Entonces, su método de enseñanza de la bidimensión y de la pintura era muy experimental, entonces nunca vimos nada de eso. Nos quejamos y para el siguiente semestre nos pusieron a otra maestra que acaba de llegar, también era su primera generación, pero era increíble. Conectaba más. Ajá, ella venía a hacer una maestría en pintura a San Carlos Ujú. desde Corea del Sur. Esta maestra Kim Jong-sung fue la maestra que me empezó a inducir de alguna manera a todo lo que es el mundo de la pintura. Con ella fue así como de, o sea, me abre el panorama, me empezó a enseñar como formas, técnicas, muy básico porque era segundo Sí. semestre, pero yo continué con eso. Y fue de ahí de alguna manera cuando me di cuenta de que en sí me gustaba pintar, no nada más como hacer la representación del Ujú. dibujo, ¿no? Es como de meterle toda la pasta, la carnita de Ujú. alguna manera para que tuviera pues toda esta materia de discurso pictórico. Y fue ahí donde me empecé a especializar con esta maestra en pintura. Me contaste que hiciste cuando estabas estudiando todavía, o estabas terminando, creo. Ayudaste, fuiste como el ayudante o el auxiliar de una muralista que pintaba en blanco y negro. Ah, Cuéntame esa historia, a ver, porque ahí eso fue lo que te cambió y sí, pasaste, ¿no? A fíjate otro que lado. eso pasó ya unos años después. Ujú. Y justo entre en medio es donde empecé a entender qué era lo que quería dibujar, pintar y hacer con el resto de mi vida. Pero, mira, cuando terminé la escuela, Ujú. eh, pasó como el primer año que tuve fue así como, ¿y ahora qué haces, no? Y bueno, ya salí de la escuela, ya aprendí cosas, y ahora qué haces con esos conocimientos. Y de hecho, allá en la escuela tenemos una escultura en realidad es una calavera. Ujú. Pero tiene como las manitas como hacia arriba y viendo de frente. Y nosotros le decimos como de cariño al monumento al estudiante. Porque en cuanto sales de la escuela, decimos, ¿y ahora qué hago? Ahora qué, claro. Y entonces me pasó exactamente lo mismo. O sea, ya salí y pues ahora qué hago. O sea, ¿cómo vendo lo que he Claro. hecho? ¿A dónde me dirijo? ¿Qué galerías puedo? Es que me contaste que ayudaste a una muralista en algún momento de cuando terminaste, ¿no? O cuando estabas terminando, que pintaba en blanco y negro y que eso te abrió las puertas al mundo del muralismo. Cuéntame un poco. Sí, mira, saliendo de la escuela a ese momento sí pasaron bastantes años. Ujú. Digo, todavía me pude ir a estudiar a Italia pintura, pues regresé a hacer otros proyectos, cursos, estuve en algunos proyectos ya pues con algunos colectivos de arte, agencias, etc. Y una de esas agencias y colectivos fue la que me puso en contacto con esta chica porque estaban haciendo un proyecto de una ciudad mural en Tlatelolco. Ujú. Es que es una historia bastante larga cómo llegamos ahí. Pero bueno, o sea, un proyecto llevó al otro, estuvimos trabajando en Fórmula 1 para hacer unos paneles biombos de una casi pintura mural, por así decirlo, era Ujú. un proyecto pequeño. Y de ahí fue como que me jaló este personaje a asistir a la muralista. Porque yo sabía pintar y tenía Ujú. como los conocimientos de arte y esto. Y esta pues era muralista y iba a trabajar este enorme edificio allá en Tlatelolco de 21 pisos. Guau. Entonces, el reto acá de este proyecto era, bueno, asístele, pero ella no pinta en colores. Entonces, le pidieron ahí en el proyecto que solo como ella usa blanco y negro, que usara otro color, o sea, que fuera escala de azules. Ujú. Entonces, ahí hubo un conflicto bastante grande porque em,
pues bueno, o sea, como que escala de azules no hay tanto problema, pero pues no le captaba muy bien y la pintura con la que estábamos trabajando era bastante difícil, era una tecnología que era como si fuera como yeso de colores, no era Ujú. tanto pintura. Entonces teníamos que medir, tener un aparato métrico para poder ordenar los colores, o sea, tener una báscula, poner cierto gramaje de Ujú. pigmento y pues ahí por eso me contrataron para estar como haciendo todo el proceso de la cocina de alguna manera para que se le dieran los colores que ella quería. Entonces yo estaba ahí trabajando y inventando todas las fórmulas, cambiando de pigmentaciones, etc., Ujú. para dárselos y que ella pintara. Entonces cuando ya teníamos todo, me invitó a subirme a pintar con ella y empezamos a hacer ahí buena relación y amistad. Y me empezó a platicar cómo funcionaba todo ese tema del muralismo. Yo no sabía quién era ella como tal. O sea, yo pues, iba pues, de otro mundo, yo del Mm. mundo de las galerías, de la pintura, de otro tipo de proyectos más artísticos, menos del tema mural. Entonces, para mí el mural era otra cuestión que yo no conocía. Entonces, cuando estoy platicando con ella en la hamaca de trabajo, es donde empiezo a entender cómo funciona todo eso. Y me decía, pues, mira, pues, así puedes dibujar en gigante, tienes que calcular esto así, como pequeños tips. Pero qué bien, qué buena oportunidad, ¿no? También de conocer otra cosa que no conocías, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y justamente para mí el tema de las alturas es así como mi fobia más ¿Ah, grande. sí? Sí. Qué increíble. O sea, si me puedo quedar ahí en medio del océano, Pero unas en el alto no. serpientes, así, no pasa en la oscuridad, pero las alturas era así como... Pero mi amor por el tema de artístico es como más grande, más Mm. amplio, entonces, dije, no, pues tengo que hacerlo, ¿no? Pues Y a pesar de esa experiencia, ¿quisiste ser muralista? es que ahí fue esta parte del punto de inflexión, fue que los gestores me dijeron, es que tiene que acabar, porque si no, no viene el siguiente. Y el siguiente, pues tenemos que acabe, volver a buscar los recursos, buscar el Claro. patrocinio y a someterlo a concurso. Y entonces había como este punto de necesitamos hacerlo, ya. Así, y me preguntan, Ujú. oye, tú que ya hiciste esto, ¿crees que lo puedes hacer? Y yo, sí, ¿Ah, sí? Mira. sí, sí, sin problema. Pues sí, pues Sí, ya ya habías había estado, claro, un entendido. montón de tiempo. Ajá, porque estuve como trabajando con ella y entendí cómo se hacía todo esto en Mm. gigantesco, cómo trasladar imagen, cómo hacer como todo el proceso, el concepto, qué sí hacer, que Ujú. no meterte el pie en etc. cosas. Entonces, en cuanto me dijeron así que sí lo podía hacer, empecé a hacer como todo el proyecto, todo el aparato, desde lo que yo sabía, y fue muy autogestivo de alguna manera. Y ya, pues antes de que, todavía esta chica todavía ni siquiera había terminado su primera parte, cuando empecé yo, el mío, ya Ujú. como yo como Sí, artista como tú. ya. Entonces, hubo muchísimos conflictos de por medio, muchos Bueno, conflictos. imagino, claro. Sí, sí, Pero bueno. también con esta artista. Pero había que dar una solución y se dio, ¿no? O sea, la diste. O sea, que al Sí, final. sí, sí, ya fue un tema de la gestión y de las personas que estaban involucradas. Ujú. No necesariamente siempre tienen que ser como personas muy lindas y amables en este mundo. Entonces ahí hubo muchos problemas, pero pues así fue como pude empezar y pues mi primer proyecto muralístico fue en ese 21 gigante. pisos. 21 pisos, ¡Guau! 73 metros. En 2015 te fuiste a Florencia. Arte clásico. ¿Cómo decidiste irte allí? ¿Por qué conseguiste una beca? O sea, a personas que puedan estar en tu misma situación. ¿Cómo llegaste a irte allí? Ay, te- todo eso sucedió mucho más tiempo antes ¿Ah, sí? del tema de mural, Hemos vuelto. antes del mural. Pues sí, justo cuando estaba en la universidad, el director que nos tocó en ese entonces había hecho alianzas con diferentes escuelas, procesos, proyectos, becas, y una de esas fue una amalgama entre el CONACYT y... Ay, déjame me acuerdo. Bueno, Bueno. otra beca. Entonces se estaban haciendo becas de estudios cortos en el extranjero. O Ujú. sea, estudios cortos de no todo el año, no De todo cuatro el meses o semestre. así, ¿no? Sería Ajá. un semestre o Sí, te un podías cuatrimestre. tú, pues, no como dar de baja temporal, sino que te podías ir a estudiar a otro lugar Ujú. varios meses, o te podías ir a una estancia corta, unas semanas Ujú. o una semana, que fue mi caso. Vale. Porque
ahí tú proponías a qué escuela te querías ir, a qué país, etc., ¿no? Ujú, Entonces, la escuela te daba como un cierto monto general para todos, ujú, pero pues era pues a donde te quieras ir, ¿no? O sea, claro. no es lo mismo que te vayas, no sé, como a Centroamérica, Colombia, no sé, El Salvador, etc., alguna Ujú, escuela de artes en Latinoamérica, a que te quieras ir a otro país, ¿no? A Rusia, Florencia, ujú. y la que yo escogí era de las más caras de todas. La mejor, Entonces, ¿no? a mí Quizás. me encantaba. Sí, ahí fue una cuestión donde, digo, con la maestra con la que estaba trabajando, mis proyectos finales, empecé ya a explorar mi propio tema y estilo. Y una de esas cosas era como que me gustaba mucho la parte oscura del arte, de la pintura, perdón, como el tenebrismo, las figuras como Ujú, con un dramatismo muy, muy grande en las luces. Y yo no sé de alguna manera como de dónde salió tanto esto. Yo recuerdo que me encantaba mucho el tema del teatro y la danza en específico, donde las luces y los escenarios muy oscuros como que envolvían a todos estos ujú, cuerpos y solamente veías esas partes iluminadas. Entonces, ese dramatismo, porque pues muy dramático, sí. esta parte donde no sabes qué hay atrás, pero ves esta figura hasta un poquito fantasmal saltando en el escenario, como que esto me gustaba mucho y lo trataba de retratar de alguna manera en los primeros proyectos que tenía, pero no sabía muy bien cómo tal, cómo se hacía. La maestra que tenía no era especialista en el arte occidental. Ujú, Ella había formado su propio proyecto pictórico a partir del arte oriental de Corea del Sur. Entonces eran procesos totalmente diferentes y me interesaba mucho saber cómo funcionaba esto. Cuando salen las becas, postulé para eso. Me acuerdo que ya hasta había salido de la escuela y me hablaron, creo que venía del súper o algo así, en la combi, ¿no? Y me hablan por teléfono y dicen, ¿te ganaste la beca? Y así de, ¡wow! Guau. Genial. Y el único loquito gritando en el transporte público. O sea, está claro que tu destino era el arte. Creo que sí. Que todas las cosas que te han ido pasando, o sea, tenía que ser. Sí, Vale, creo y que ahora sí. vamos a hablar un poco de tu trabajo, porque, o sea, no solo es estético, sino que tiene un mensaje detrás em, muy claro, ¿no? De la protección del medio ambiente y las especies. Cuéntame un poquito cómo llegas hasta ahí, por qué te centras en eso. Sí, eso también es más atrás. Bueno, vamos Te digo que dando en cuanto saltos. salí de la escuela, Saltos. uy, te digo, salí de la escuela y es como el golpe de la realidad, en donde, ok, o sea, el mundo de la universidad es genial, es hermoso y muchas veces te la puedes pasar increíble. Otras veces, como comentabas, hay gente que dice que le arruinó la vida porque pues te ortopediza, ¿no? Pero no fue tanto mi caso, más bien el golpe de la realidad es que, te digo, o sea, yo me tengo que de alguna manera ¿Para qué? sostener, ¿Para qué? ajá, y sostenerme a mí mismo también. Entonces, pues tenía que trabajar. Si quería dedicarme a esto, pues tenía que sacar dinero de ahí, ¿no? Entonces, Ujú, no, pues ya acabé y ahora me voy a un McDonald's o me voy de cajero a ujú, etc., ¿no? O sea, quiero vivir de esto y voy a enfocar y así me tengo que apretar el cinturón lo que tenga que apretarse, pero, pues estás comprometido con eso. Entonces, eh, sucede una serie de procesos y problemas ahí en esa salida. Ya sabes, ¿no? Así como que no tienes trabajo, no sabes qué vender, cómo vender, ya tienes un montón de material y pues, también deudas porque ya acabaste la escuela. claro. No sé, justo no tienes dinero, me cortó la novia. O sea, Todo mal, todo. ajá, entonces fue así como un proceso A veces hay que pesado. hundirse, ¿no? A veces hay que hundirse para levantarse. Sí, bueno, no es voluntario. Bueno, ya, pero te espabila, ¿no? Ajá, entonces, justo como que ese periodo de depresión, porque sí fue un poco así, pues, no fue tan clínico, pero sí fue un Sí. momento en el que toqué fondo bastante. Entonces, justo en esta búsqueda pues, de que ni siquiera tenía ganas de pintar porque estabas muy, Ujú, muy cansado, deprimido, no tenías intención de nada, ¿no? O sea, como que pues, ya sí. llévame, Diosito. Entonces, me habían sugerido que tomara clases de yoga. De hecho, la novia que tenía en ese entonces, también como que le gustan las cosas de danza física, Ujú, cuestiones físicas, perdón, de ejercicio, y me llevó por primera vez a una clase de yoga y pues, me gustó mucho. ujú, Entonces, cuando terminamos y todo, seguí buscando
el yoga, el Kundalini Yoga, porque sentía que me hacía bien, o sea, como Ujú. físicamente, mentalmente me daba mucha paz. Y era algo que yo ya no quería tener como esta maraña de pensamientos, como sentirme mal. Entonces decía, pues voy a volver a hacerlo porque me hacía pues estar como tranquilo y con la mente en calma, ¿no? Entonces, la maestra con la que estaba antes me dijo, oye, cerca de donde tú vives hay una maestra que da clases en el bosque. Y así como, Oh. ¿cómo en el bosque? O sea, yo vivo muy cerca de uno de los últimos bosques de la Ciudad de México. Es en el Desierto de los Leones, cerca de Ujú. de la caseta de Toluca, México-Toluca. Entonces, eh, pues dije, pues vamos a intentarlo, pues estoy al lado, ¿no? O sea, Claro. como que se presentó el universo para que te dieran Pero qué ahí. bonito también, ¿no? Ajá. Entonces, yo, a pesar de que vivía ahí, había ido una o dos veces y nada más como de paso, pero ahora fue así como, pues voy a ir con la intención de, pues, de sanarte. Ajá. Entonces, me fui caminando desde donde vivo a donde eran las clases, eran como 30 minutos atravesando el bosque. Ujú. O sea, porque si te vas como por la Sí. carretera, te haces como una hora. Pero en caminando, pues me aventuré, me metí al bosque a caminar y fue como un momento de mucha paz, ¿sabes? Como que empecé a encontrar ese ritmo conmigo de tener estas caminatas en solitario porque era muy temprano. Eran como las 6 7 de la mañana cuando me iba a caminar al bosque. Era de los primeros que entraba, ¿no? Y escuchaba los pajaritos, el río, los árboles, en el frío, la neblina. Y ya después llegabas a tu clase de yoga y estabas un ratito ahí y de regreso otra vez a a la casa, ¿no? Entonces me hacía lo mismo, era como un poquito mi rutina. Ujú. Entonces empecé a encontrar esa paz que estaba buscando de alguna manera. Todavía sentía esta nostalgia y como depresiones, ¿no? Pero es parte del drama del artista. Pero se presentó en algún momento que la maestra nos comentó que terminando la clase que si queríamos ser voluntarios para limpiar los corrales de unos venados que vivían ahí. Ujú. Porque hay un programa de una UMA de parte del gobierno de Coajimalpa, de esa alcaldía, que tienen venados en protección. Son parte de la fauna Ujú. del lugar, pero no pueden estar libres porque la gente, va muchísimas personas ahí, hay muchísimo senderismo, ciclismo, que ha Ujú. estado destruyendo terriblemente el ecosistema. La gente le encanta y pues qué bonito que les gusten las bicis, pero es una de las cosas que han hecho más ecocidio dentro Ujú. de ese parque. Entonces, no pueden estar libres. Entonces, que los capturaron los que pudieron y los dejaron dentro de una UMA. Entonces, el doctor veterinario que estaba a cargo de ese proyecto estaba en solitario, a veces iba con su familia a limpiar y pues le dijo a la maestra que si tenía alguien que le ayudara y nos pidió a nosotros y pues, yo no tenía nada que hacer. O sea, no tenía trabajo, no tenía escuela, no tenía novia. Entonces, no tenía nada que hacer y dije, pues sí, o sea, no tengo nada. Entonces, como yo estaba en mi cosa de, Sí. la vida es horrible, fui a empezar a ayudar a limpiar a los venados, darles de comer. Después empezaba a darme cuenta que había algunos que estaban enfermos o venían bebecitos, las nuevas crías, y hasta les ponía nombres, ¿no? Así como, tú vas a ser Juanito. Y llegabas al otro día, la semana siguiente, y Juanito, así, no, ya se murió. Wow. Así, ¿por qué? Así, no, pues porque no hay medicamento, o le dio frío, o le dio hipotermia, este, se quebró una pata, etc. Y le dije, pues, ¿por qué no hacen nada, no? Pues, porque no hay dinero, o sea, el gobierno no te va a dar dinero para poderlos rescatar. Entonces el doctor me empezó a platicar todo lo que involucra, pues, tener que cuidarlos y que, pues, él tendría que poner, bueno, tenía que poner de su dinero para poderlos sobrellevar y salvar. Ujú. Entonces, empecé a darme cuenta de ese mundo ecológico Mm. en donde, pues, lamentablemente esos animales son propiedad de los gobiernos Ujú. y son en lo Qué feo. último en lo que van a pensar. Si, Mm. si para nosotros como ciudadanos es lo último en lo que piensan, imagínate a los Totalmente, animales, a claro. la ecología. Justo todo lo contrario, o sea, los servidores públicos buscan y se sirven de los espacios ecológicos para vender y construir. Hay Ujú. muchísimos casos en México de ecocidio y de venta de terrenos que son libres, pero que se venden en favor de tener unos pesitos más en su periodo de gobernación. Entonces estos venados estaban muriendo constantemente y pues yo ya me había encariñado de alguna manera
con eso. Y como yo veía cómo sufrían de frío, de hambre, de todo esto, y es como, de verdad, a veces llegaba en las semanas cuando tenía que ir a darles de comer, me iba solito. Entonces me veían y ya luego iban corriendo. Claro. Y eso es rarísimo. O sea, ellos tienen, ellos se les procura que no se relacionen con los humanos para que si en algún momento son libres, Van a sobrevivir, ¿no? ajá, y que no se Mm, acerquen a los humanos, ¿no? sí, Entonces cuando me veían era porque estaban muriéndose de hambre y sí los veías que estaban ya claro. flequitos, ¿no? Entonces pues, te das cuenta que el gobierno ni siquiera mandaba para comida ni medicamentos, o sea, no tenía ni para pastito, ¿no? Entonces me empezó a dar un sentimiento que en contraste con lo que yo sentía personal, se opacaba completamente. Me di cuenta de que mis problemas no eran absolutamente nada Ujú, en contraste con lo que sufrían los animales, porque ellos no podían pues llorar, no podían gritar, no podían decir que tenían hambre, no podían decir que sus hijos estaban enfermos. O ujú. sea, simplemente estaban ahí dentro de Sí, una jaula estaban. de Ujú, 4 paredes y pues tenían que aguantar. Entonces el que sobreviviera el día de mañana ya era un logro. Entonces ahí fue donde me di cuenta que los otros animales que estaban en esas áreas eh, cursaban las mismas suertes o incluso peores, ¿no? Como que las truchas, las aves, los mapaches, eh, etc. Todos estos animalitos que vivían en el bosque que llegaba a ver y que pues que estaban en el agua aplastados o que se habían ingerido los globos de la fiesta del niño que se le ocurrieron a los papás ir allá y dejaron su basura y pues estaban ahogados porque se comieron las bolsas plásticas, los pañales o los condones, porque pues bueno, por lo menos ya no se reproducen, pero tiraban ahí sus desechos, ¿no? Entonces me di cuenta de que eso justo no tenía nada por qué sufrir, ujú. porque había seres vivos que sufrían muchísimo más por nuestra propia mano. Ahí fue donde empecé a ver qué es lo que podía hacer para estos seres vivos. Y pues lo quería hacer desde donde yo estaba parado del arte. Entonces empecé a dibujar muchos venaditos y mi intención era como vender esos dibujos y darles el dinero al veterinario para que comprara medicinas y comprara comida. Entonces se me ocurrió organizar una exposición allí para vender cosas y dárselas al veterinario. Ujú. Me di cuenta también cómo funcionaba el gobierno y la corrupción y todo ese tipo de Claro. cuestiones, porque no necesariamente es que si tú tienes, aunque sean 5 pesos, se lo tienes que dar al gobierno para que se lo den después Sí, al veterinario total. y pues obviamente nunca llegaba, ¿no? Llega Nunca mucho llegó eso. menos, desde luego, sí. Entonces nunca llegaba ese recurso, así que me frustró mucho y empecé a hacer yo mis propios proyectos para, ¿sabes qué? ¿Qué necesitas? Pues este medicamento en Lo específico. compro. Así te lo doy en tu mano, güey. Claro. Ajá. Así porque así ya ellos ya no se van a poder robar Sí, ese medicamento para venados en específico, ¿no? sí. Y fue ahí donde empecé como a dedicarme un poco más al tema de los animales. Otra experiencia que tuve ahí aparte fue un tema espiritual ayahuasquítico, ¿Ah, sí? que fue donde se me presentó como esta visión de que sí es lo que tengo que hacer. De alguna manera como pues darle voz a estos seres que no pueden hablar Ujú. y visibilizar que pues están sufriendo. Ahí fue un poquito de esa parte de donde, como a dónde empecé a entender ese tema. Empecé a jalar todas las cosas que ya traía desde siempre, como el tema de que me gustaba el arte tenebrista. Meto muchos Ujú. contrastes muy dramáticos en mi pintura, a veces escenarios oscuros para que tenga esta atmósfera misteriosa que es el bosque, que también me encantaba Ujú. cuando me quedaba ahí en las noches. Me gustaba que todo estaba en calma, no tenías, o sea, justo el tema del bosque a veces se presta como para los cuentos de terror infantiles, ¿no? Sí. De los de hermanos Grimm. Que ese era el propósito de la Edad Media, ¿no? Que no se vayan al bosque los niños porque se los comen los Qué lobos. miedo. Pero eso me encantaba, o sea, me gustaba quedarme en la noche ahí en los bosques y sentir como todo esta calma, este equilibrio que tenían. Y es algo que quería representar en mis pinturas y en mis murales, como estas atmósferas oscuras. Y el tema de la danza. Tuve la fortuna de también conocer a algunas bailarinas. Ahorita ya tengo una modelo recurrente, es una gran amiga mía y excelente bailarina de la Compañía Nacional de Danza. Se llama Elisa Ramos y ella me ha prestado su imagen para poderla representar constantemente. Entonces, esa parte del dramatismo de la pintura, con el dramatismo de los animales, con el dramatismo de la figura humana, se ha unido todo para poder hacer como
temática y estilo que he estado como generando. No ha Ujú. sido tan fácil, tan de a gratis, pero se formó, se formó así con todos estos elementos que me gustaban desde niño, me gustaba, que salió de alguna manera como de la nostalgia, melancolía y la depresión, Ujú. con las amistades, etc. Y así. ¿Y cómo? Porque trabajas para marcas y empresas, ¿no? Te hacen encargos de vez en cuando. O no sé si vives solo de eso, ¿no? Cuéntanos ahora, ¿cómo llegas hasta ahí? O sea, porque yo me imagino cualquier muralista que esté escuchando o cualquier otro artista, ¿cómo llegas a que las marcas te contacten y hagas obras para ellos? Mm, mira, es que sí es algo complicado en esa parte porque, digamos como que el trabajo artístico es uno y el trabajo para vivir, ¿Vale? para cobrar, Es otro, es sí. otra cuestión. Y pues claro que los puedes unir. De hecho, Ujú. esa es la intención del artista, poder vivir completamente de lo que De lo se que te le, nace, ¿no? ajá, de lo que se le salga del corazón, de la mente, de Sí. donde sea. Eh, pero sí es un proceso, es bastante complicado. En medio de todo eso, y eso es parte de la historia del arte, vienen las comisiones. O sea, Ujú. piensa en la Mona Lisa, por ejemplo, era una comisión, o se piensa que era, Ujú. no sabemos, ¿no? Que si era como algo totalmente personal o algo, pero muchas de las obras maestras que teníamos del arte clásico eran porque, pues, píntame a mi esposa, Claro. píntame a este retablo de la Virgen, etc. cuestiones, ¿no? Entonces, de ahí es donde sacamos para vivir. Y de alguna manera tengo formación universitaria en artes y me empecé todavía como a buscar por mi parte de la cocina del arte, de la restauración, en diferentes formatos, diferentes disciplinas, hacer diferentes tipos de escultura, diferentes tipos de grabados. Me empecé a empapar de todo lo que pudiera. Como de alguna manera estaba especializado cuando conozco gente que se dedica a proyectos de marcas o proyectos de comerciales en específico. Luego les piden, ¿sabes qué? Hay que hacer esto en gigante o vamos a cambiar de material. Y ahí es donde se dan de topes porque muchas veces las personas con las que he trabajado son ilustradores en gran formato. No necesariamente artistas o pintores o gente que se dedica al mundo del arte, sino más bien como que encontró esa variante del muralismo Ujú. comercial que le llaman como ilustración en gran formato. Es algo Ujú. que puedes hacer en la computadora y lo puedes hacer en gigantesco. Entonces, a la hora de enfrentarte a la materia de la pintura en formatos gigantescos y en toda esta cocina, es donde me contratan. Donde me dicen, oye, ¿tú sabes hacer esto? Sí, ayúdale. Entonces, ahí empecé a encontrar un poco De sustento. primero como asistente, ajá, no, no asistente. Es un término que aquí en México no se usa mucho, pero que debería, que se le llama pintor fantasma. Ajá. Contratan artistas para que les hagan los trabajos a otras personas. Sí. Y me ha tocado a muchísimos artistas hacerles sus trabajos. A mí me parece increíble eso, ¿eh? De decirte. Porque, Pues o sea, al final es como el artista que se lleva, es como un director de arte, ¿no? Y en verdad el artista es otro, ¿no? sí, sí, es que también pues vivimos en un momento pues de redes sociales de espectáculo de alguna manera. Total. Entonces, pues estas personas son contratadas por marcas o porque se ven Ujú. bonitas las imágenes y digo, no necesariamente tienen que hacerlo, no es problema, pero digo, a la hora de hacerlo en gigante o hacerlo, Ujú. hay algún tema de deficiencias, sobre Sí, todo cuando obvio. cambian de materiales, Mm. y digo, donde entramos nosotros, o sea, como empezamos a hacer como una pequeña compañía yo con mi novia entonces, ahora y mi esposa, Ujú. en donde íbamos a resolver todos esos problemas. Y lo que hacíamos era eso, ser pintores fantasma. Nosotros llegábamos, resolvíamos todo, llegaba el artista un día antes de la inauguración, como que firmaba, pintaba y se tomaba las fotos y nosotros ya nos habíamos ido a la casita, ¿no? ¿Nunca van los artistas Nah, a verlo? O sea, digo por ¿a curiosidad. Yo, trabajar? si a mí me hicieran, claro, No. si a mí, si me pasara eso, pues, me dicen que haga un mural, no sabría hacerlo, por supuesto. Y sí que te contrataría, pero estaría ahí para aprender, ¿no? No necesariamente. Hay gente que incluso tiene muchísimos seguidores y son bastante famosos, pero no necesariamente tienen que saber De hacerlo. saber O hacerlo. si lo saben, no les interesa mucho porque son como, ellos cobran y se van. O sea, Claro, bueno. de hecho, es donde más se pagan en este mundo del moralismo
de proyectos comerciales y de ilustración. Pero, pues, o sea, creo que si tú haces tu mapa, lo puede hacer cualquiera, Ujú, que sea lo suficientemente bueno. ujú. Es como tengo una sobrecalificación en esto, en esta parte del mural, pues sin problema lo podemos hacer. Así que no, había veces en los que nunca había al artista. O sea, nos Bueno, mandaban como su diseño y yo lo reproducía y pues me daban, no sé, 5 días y lo hacían 3 o en 2. Y era así ya. como de, wow, increíble, te contratamos para el siguiente. Pues sí, sí, porque pues son Bueno, pero dibujos, qué ¿no? bien, ¿no? Al final son Ajá. oportunidades. También hay Entonces, que mirarlo así, ¿no? Al final, exacto. oye, has conseguido hacer una obra de un artista que lo has reproducido en grande, con lo cual serías capaz de hacer también la obra incluso del artista, ¿no? O sea, que creo que Es es una que oportunidad justamente esta parte es buena, ¿no? algo muy importante que sí se tiene que mencionar en el tema de mural en México, que los pintores fantasma no son cualquier persona, Claro, no, desde porque luego. tienen que ser capaces pues obviamente de poder trabajar y Y de pintar. escalar, que es dificilísimo, ¿no? O sea, hacer la escala en grande de Esa es una obra, ¿no? O eso, sea, me parece complicadísimo. sí, esas son técnicas como tal, pero más bien es como la reproductibilidad. Tienes que ser capaz de poder mimetizar tanto la forma, el estilo y el trazo del artista Claro, al que te contrató. Entonces, si tú no eres capaz de reproducir algo que a otra persona ya hace, te queda mal. Y el que obvio. queda mal es el Sí, artista y la agencia y todo la marca, etc. Entonces no se puede contratar a cualquier persona. Tienen que ser gente muy bien calificadas, incluso hasta a veces más que los mismos artistas, obvio. porque tienen que saber muchísimas más técnicas, ¿no? Mm. Entonces, son personas que sí se deberían de valorar bastante Bueno, son, ¿no? porque Tú también, ¿no? Tienes que... sí, Somos todos. sí, porque no, o sea, es como si yo te encargo, ¿sabes qué? Píntame mi cuadro y tú así de, ¿cómo crees? O sea, como a Claro, mi gesto, a mi forma, a mis técnicas, ¿no? sí, Y si tú estás bien calificado, dices, pues sí, sí te lo lo hago. haces Y tienes que igual. tener un estudio bien y se debe de pagar. Y yo creo que hasta incluso a veces igual que el artista mismo, Totalmente. porque es una responsabilidad extremadamente amplia. Mm, Y fue de ahí donde empecé como a encontrar un poco la vertiente del arte comercial. Ya después, sí, justo que veían mi trabajo las marcas, porque pues luego los artistas no estaban, ujú, dicen, tú lo estás haciendo, sí, pues yo no soy el artista, pero pues yo lo hago, ¿no? Pero esto es lo que yo hago. Pues claro. Ah, pues el siguiente también. lo haces tú. Entonces ahí fue donde empecé a trabajar yo con algunas de estas marcas. No es tan fácil, bueno, no tan común, porque mi trabajo es más pictórico, es más, Ujú, tiene un discurso más profundo de alguna manera hacia el tema del arte, perdón, hacia el medio ambiente. ujú, Entonces, las marcas buscan más como el impacto visual, como con ujú. lo que te decía, como mucho la Sí. ilustración. Entonces, cosas más fáciles, reproducibles y que se vean muy bonitas es lo que buscan. Entonces, cuando me ha tocado ha sido como o tener que, como dicen, nerfear el trabajo, Sí. bajar las calidades o hacerlo más ilustrativo de alguna forma para que se vea bonito. Más comercial, en el fondo, ¿no? Exactamente, Que le guste a pero todo el mundo. ajá, y Mm, lo mío va para otro proceso, otro proyecto. Es un poco más como para museos al aire libre de alguna manera, ¿no? claro. Entonces, sí que se ha hecho y sí me he podido acercar. De alguna manera, como también he hecho mucha carpeta alrededor de todo eso, o sea, que me ha tocado trabajar para un montón de tipos de marcas, Ujú. de ropa, de vehículos, de actividades deportivas, un montón. Entonces, como que esos currículos, a pesar de que no eran 100% mis obras, algunas sí me dejaban meter mano, Ujú. me hice como currículum. Decía, pues ya estuve en Fórmula 1, o ya estuve en Adidas, o ya estuve, Claro. eh, no sé, en Volkswagen, etc. O sea, todo ese tipo de Pero además ha cuestiones. sido en muy poco tiempo, ¿no? En realidad. O sea, bueno, mirando atrás Ajá, sí, un toda la poquito. vida, pero me refiero a cuando empezaste con el mural, el primer mural de los 21 pisos, Ajá. eh, fue después de 2015, Sí, sí, ¿no? sí, no, Y hasta ahora, o sea, que ha pasado tiempo, pero tampoco una barbaridad. O sea, que qué bien, te ha ido muy bien. sí, ese mural tiene a lo mucho como 4 años. O sea, Ah, fíjate, imagina, o sea, de 4 años para acá. O sea, sí, súper bien. todos los procesos anteriores, pues sí, también me habían tocado algunos proyectitos, pero eh, pues es que creo que eso es parte de lo que te había dicho, como que me quedó muy grabado, de que pues tienes, o sea, te interesa, pues vive de Claro, esto vive y, de esto. ajá, entonces, Y eres profesor de muralismo. Eres como el primer profesor que da muralismo como asignatura. Em, ¿Qué les dices a tus alumnos el primer día que van a clase? ay, sí, es que eso sí fue un proceso, ha sido un poco complicado, me ha encantado, pero ha sido complicado. Todos los docentes creo que
que tienen este mismo pensamiento de, o sea, la precariedad de cómo dar las clases en México es un tema, pero aún así, cuando te gusta enseñar lo que tú sabes, me ha pasado muchas veces que no cualquiera te quiere enseñar lo que ellos saben, ¿no? Es bien Sí, complicado, es mi forma de trabajar, mi secreto, es como un y recelo, ¿no? En plan, no, que no vaya a ser que seas mejor que yo. pues más allá de eso es como de, a mí me costó trabajo, o sea, ¿por qué Sí. te voy a decir lo que a mí me costó trabajo aprender? Y a lo mejor tú me vas a robar esa técnica y después lo vas a hacer como por tu cuenta y te va a ir mejor que a mí. Ya, qué pena eso, ¿no? Que eso pasa mucho. Muchísimo. Lo hablábamos en el otro podcast que tuvimos el mes pasado Ajá. y es una pena oye, que si tú te va bien, a mí también, porque si el arte va bien a todos y oye, qué orgullo también saber que gracias a que te he enseñado mi técnica, te va bien. Sí, es muy complicado esa parte. Y entonces te digo, los docentes creo que sí lo saben en esa parte donde es que te da un amor muy grande en que las cosas que tú sabes, que les puedas acortar los pasos o los Mm, caminos a las generaciones que te devienen. Pero es complicado, ¿verdad? Porque es un amor-odio en esas partes, ¿no? sí, Porque no les puedes también decir, haz esto en específico, ¿no? Es como de, mira, se puede hacer así para que no te caigas 20 veces en estas piedras, haz esto, claro. ¿no? Pero ahí es una parte, como te digo, amor a la docencia y es una forma de compartir las cosas que tú, Ujú. que tú sabes. Y eso es algo como que me nació de cuando yo trabajaba dando clases en el kinder, en la primaria. eh, no sé, algo que me gustaba mucho ver cuando sí utilizaban las cosas que tú les decías y dices, wow, o sea, sí le sirvió y Claro. pues ahora se convirtió en dibujante o ahora hizo algo que nunca hubiera esperado, ¿no? Entonces es algo muy bonito, como que da una satisfacción muy grande de ver cuando lo que tú sabes le ha ayudado a alguien para acortar ese tiempo que a ti te costó. Hay gente que piensa todo lo contrario. A mí me costó, no te lo voy a decir. Ya. Entonces, cuando entro, bueno, cuando voy a la universidad, todo salió porque fue el aniversario luctuoso de Siqueiros y querían hacer una actividad de muralismo para todo público. Entonces, dentro de todos los exalumnos que hemos salido de la escuela, se pusieron a buscar quienes hacían muralismo, graffiti, etc. Y pues de ahí salió mi nombre, me propusieron y me Mm. cí así como de, es que tú tienes que venir. Y le dije, ah, pues sí. Bueno, Y pues nada, fue como un poco muy altruista, no había como el presupuesto como tal para esto, me dieron los materiales, pero fue muy altruista y pues me encantaba, ¿no? Ese proyecto de muralismo para el público fue tan grande y muy sonado que se tuvieron que abrir otras fechas para que siguiera yendo gente, porque se hizo un proyecto en donde venían niños así, no sé, de 13 10 años que querían venir a pintar y pues, la técnica que les ponía y les quedaban cosas bastante bien hechas. ujú, Y había artistas que también querían ir a ver cómo se trabajaba en esos, pues, medianos formatos que sí. teníamos. Y les gustaba muchísimo. Entonces, la universidad lo vio, que tuvo mucho éxito, y empiezan a invitar a que dé también esos cursos en los días de sábados o en los cursos de verano, Ujú. curso de mural, y salió bastante bien. O sea, de hecho, de mi primera generación de esos alumnos del taller, también ellos ya ahorita están haciendo sus propios murales, ya están inmersos en el mundo del muralismo, ya están en sus primeros festivales de murales, en sus primeros proyectos pagados con marcas incluso, Qué bien. porque ha sido bastante exitoso. De ahí es que me invitan a hacer la materia, ya formar parte de la planta docente como tal. Y esa materia como tal de muralismo no existía desde que se fundó la escuela. La escuela que fue fundada por los artistas de la ruptura, o sea, Siqueiros, Diego Rivera, Frida Kahlo, que estaban en el centro, cuando se trasladan la escuela no existe como tal. Ujú, Sí que existían proyectos muralísticos ahí, pero a partir de las clases de pintura ujú. no como tal una Una especialidad de la especialidad. pintura del mural, sino así como de, pues, yo quiero pintar lienzos, pero también quiero pintar un mural. Entonces los profesores de pintura les decían cómo más o menos hacer esto. Sí, Pero, pero el una muralismo es una especialidad. especialidad de la Claro. pintura. Oye, pues qué bien, eso quiere decir que eres buen profesor Ah, y que había ojalá. mucha demanda, que necesitaba, que había mucha gente que quería estudiarlo, ¿no?
Sí, está un poquito complicado en esa parte, pero sí, porque es nuevo totalmente. Y el enfoque que tengo ahorita en esas materias es que es muy contemporáneo. Entonces, ha Ujú, habido un poquito de, pues, no llamaría recelo, sino un poco de conflicto con los profesores tradicionales, ujú. porque ellos no ven el proyecto de mural comercial o los que se pintan en los edificios o los bajo puentes como muralismo. Ellos piensan que el muralismo tiene que tener como discursos disruptivos, de protesta, Ujú, en rojo y negro porque es el símbolo de la resistencia obrera. ya, Y claro, o sea, claro que puede llevar mucho de este tipo de mensajes profundos, pero los tiempos han cambiado de muchas maneras como para que también las estéticas, las temáticas y los discursos sigan siendo los mismos. Hay bases, obviamente, pero se puede ir transformando y sublimando para generar a partir de las inquietudes de cada quien. Te digo, ya utilizamos también tecnologías. Es algo que en claro. algún momento también nos comentaron Sí, como, ¿cómo son? Como atrás de la espalda. Como de, ay, usas el iPad para hacer tu boceto, no eres artista, ¿no? ya. Y así como que, ¿cómo? ¿No No, pues se estás tiene que usar, ¿no? usando Claro. encaustos? Entonces no es mural, güey. Así como, usas pintura acrílica, no, eso no es mural, es ilustración, ¿no? Que eso son técnicas para hacer el mural, ¿no? Sí, sí, o sea, Y que son válidas igual, ¿no? Y sí, claro, igual que todo. pero, o sea, Mm, es que como si te dijera a ti, o sea, no puedes dibujar con lápices o con plumas porque el dibujo se hizo con carbón. Entonces tú tienes que claro. ir a quemar tu propia vara Sí, de sauce para después ponerle madera y después hacerte tú tu propio lápiz, ¿no? total. Y no puedes utilizar pintura acrílica porque, no, el óleo lo tienes que hacer tú, no de botecitos, ¿no? Sí. Hay mucha tradicionalidad y cocina, gente muy ortodoxa en esto, pero al final es que Bueno, los eh, recursos que hay son para utilizarlos también, ¿no? Y si se avanza la tecnología y hay más recursos y demás, oye, usémoslo porque mejoraremos en otra exactamente. cosa y desarrollaremos otras habilidades. Sí, exactamente. O sea, es como lo que te decía de la docencia, es como acortar pasos. O Claro. sea, hay muchos artistas que pues obviamente prefieren comprar sus colores y hay que hacerlos, ¿no? Todavía hay Ujú, que cocinarlos, pero comprarlos directamente de los botes, porque, o sea, para hacer todo tu proceso mm, de traer tus pigmentos, tu linaza o el ujú, tipo de aceite con el que tú utilizas, los secativos, etc., te involucra muchos meses de trabajo claro. antes de empezar a pintar. Entonces ya se te fue la media vida en todo Sí. eso. Entonces, si tú pretendes también trabajar, depende de tu ritmo y de la forma en la que tú vives, como eres, pues te puedes acortar varios pasos. Y Claro. acá lo mismo. O sea, no por eso no vamos a utilizar lo que tenemos ahora. O sea, métodos de investigación, pues un ChatGPT que te pueda ahorrar varias otras cuestiones para que ya te pongas a trabajar, a Claro. pintar y que te puedas poner a trabajar en eso cuando salgas de la escuela. Algo Mm, que no quiero que pase también es lo que a mí me pasó, de salir y ahora qué. ¿Y ahora qué? Ujú. Pues Leo, dime ya como para cerrar una frase que le dirías a alguien que nos esté viendo y que le esté interesando el mundo del muralismo. Una frase estrella. No, Bueno, dos, no venga. sé. Híjole, no sabría decirte como una frase Un como tal, ¿eh? consejo, un... Sí, creo que frases es como, es mucha responsabilidad. Pero bueno, consejos sí, pues obviamente desde la experiencia personal, nunca como una verdad con B mayúscula, Ujú, ni que tienes que seguirlo a piel de letra, pero pues que si pretenden vivir de esto, tienen que comprometerse muchísimo. Estar dispuestos a sacrificar de alguna manera, pues yo podría decirte como a resumidas cuentas que es la vida, tienes que sacrificar tu vida en sí, ujú, pero en sentido positivo. O sea, tienes que sacrificar tus miedos, como en mi caso de ujú, subirme a veintitantos pisos. sí. eh, Tienes que sacrificar también tiempo tuyo que tú quieres para tu ocio, porque tu trabajo, tu arte, y si pretendes vivir de esto, te lo exige. Ujú, Tienes que sacrificar también incluso a veces momentos con familia, momentos con parejas, momentos etc., porque es tu estilo de vida. Esto es una forma de vivir tan válida y poderosa como cualquier otro tipo de profesión en el mundo. Entonces, eh, de alguna manera también tienes que sentir el mundo, saborearlo y poderlo transmitir a la forma en la que tú quieras, pero si no eh, lo vives, estás dispuesto a entenderlo y ir más allá de tu comodidad, no lo vas a poder
ni siquiera vislumbrar. Tienes que palparlo y voltear a ver a ese abismo y aventarte a ese abismo. Sí. ¿Sabes? Como que tienes que estar dispuesto a sacrificar tu vida. Pues muchas gracias por compartir tu historia, tu forma de ver el arte, tu pasión por la naturaleza. Hoy nos llevamos como varias lecciones, que el mural no es solo una cosa bonita, sino que tiene color, tiene técnica, tiene una historia detrás que interrelaciona con las personas, con la ciudad, con el sitio donde está. Para aquellos que quieran seguir tu trabajo, ¿dónde te pueden seguir? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Dónde das clase? Pues mira, yo únicamente estoy utilizando Instagram y TikTok. Ujú. leodelarosa.art, nada más. Sí utilizo por ahí Facebook, pero pues ya es como más para la familia. Sí. Pues ahí creo que es más fácil como contactarme y también mis correos personales y mis teléfonos para poder hacer proyectos, trabajos o contrataciones. Y doy clases en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda, eh, que está ahí en Churubusco y Tlalpan, en el CENART de Bellas Artes. Y pues nada, ahí me tienen siempre cuando gusten. Perfecto. Para quien no le conozca, merece la pena meterse en su perfil, escribirle, charlar con él. Es una maravilla y ver su trabajo con mucha calma. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente podcast. Saludo.